y el Alto del Desierto de Las Palmas, por el que deberán pasar los corredores una vez pasado cerca de la línea de meta en Benicàssim, porque tienen que dar un pequeño circuito de aproximadamente 27 kilómetros. La cima del Alto del Desierto guía totalmente favorable en la jornada de hoy, y ahí estamos viendo a Herminio Díaz Zabala, protagonista fundamental a lo largo de toda la jornada, ya que partió del gran grupo en el kilómetro 10 de carrera y llegó a tener una ventaja próxima a los 20 minutos con respecto a un pelotón que, repito, ha rodado con total tranquilidad a lo largo de toda la jornada de hoy, como disfrutando de este día beneficioso. El pelotón en estos momentos, del que ha partido una avanzadilla de 15 corredores, transita, cuando, repito, quedan unos 55 kilómetros para la línea de llegada, aproximadamente a unos 9 minutos de este hombre de cabeza. Ese es el grupo de cabeza ahora mismo a 9 minutos del escapado, por delante del gran grupo en el que están todos los hombres importantes de la carrera. Se haya situado también Jon Unzaga, el corredor del equipo Seur, que llevaba una diferencia aproximada de minuto y medio según nuestra última referencia, pero que parece que ahora mismo va a ser ya alcanzado por el pelotón. 9 minutos justos, la diferencia, por tanto, de Herminio Díaz Zabala sobre el pelotón al paso por la meta volante de Burriana, kilómetro 146 de carrera. Y esa ha sido toda la historia de la etapa. Cuando vemos que comienzan los ataques en la cabeza del gran grupo, aquí estamos viendo en estos momentos, partiendo del pelotón, al corredor que actualmente encabeza la clasificación de las metas volantes, Miguel Ángel Iglesias, corredor del equipo Helios CR, que también está intentando, próxima ya a la meta volante de Burriana, coger algunos metros de ventaja sobre el gran grupo para asegurar su primera posición en esta clasificación. Ahí tienen a Miguel Ángel Iglesias y el pelotón que va tras él, afianzado por tanto su liderato en esta clasificación de las metas volantes. Con 2 puntos más se va a los 19. Digamos también que la etapa de hoy ha visto ligeramente incrementado su recorrido en 2 kilómetros más, debido a una pequeña modificación que se ha hecho en el mismo. Por tanto, son 204 los kilómetros que tiene la etapa de hoy. Una etapa que, por otra parte, no ha tenido ninguna historia. Únicamente en el kilómetro 8 de carrera, y con algo de viento que soplaba de costado, quizá en los únicos instantes en que este elemento ha hecho acto de presencia, se produjo un corte en el pelotón, formándose dos grandes grupos y quedando en el segundo de ellos Pedro Delgado, Miguel Indurain y Marino Lejarreta, entre otros, como hombres más significativos. Apenas 4 kilómetros duró este corte en el gran grupo, ya que en el kilómetro número 11 se produjo la fusión y comenzó ese salto de Herminio Díaz Zabala, que llegó a tener, como digo, una ventaja de casi 20 minutos allá por el kilómetro 75 de carrera con respecto al gran grupo. Este es Herminio Díaz Zabala, el corredor del equipo de la 11, que todavía ahora marcha con esa ostensible ventaja de 9 kilómetros, llamando en este instante, como ven, al segundo coche del equipo para que le preste la ayuda necesaria. Es mucho el tiempo que lleva pedaleando en solitario, y a pesar de que su ventaja a unos 55 kilómetros de la línea de meta todavía es importante, puede ser que pague el esfuerzo del trabajo realizado y que sea absorbido por el gran pelotón. Aquí vemos parte del palmarés de Herminio Díaz Zabala. Esta es su situación actual en las diferentes clasificaciones que tiene Herminio, nacido hace 24 años en la localidad cántabra de Reacín, aunque reside en Torrelavega. Él mide 1,80 m de estatura, pesa 73 kilos y su corazón en reposo late a 46 pulsaciones por minuto. Desde este año a las órdenes de Manolo Sainz. Anteriormente estuvo en Reynolds, temporadas 87-88, y en Teca, temporada 86, en la que debutó en el campo profesional. Desde entonces, en estas 4 temporadas, Herminio Díaz Zabala ha conseguido 2 victorias, una etapa en la Vuelta a Cantabria de 1987 y otra también en la Ronda Cántabra del año pasado. El equipo Reynolds quería contar también con sus servicios para la temporada en curso, pero su pretensión de que su hermano Pedro corriera con él y fuera fichado no satisfizo al equipo navarro, y esto ha hecho que cambiara de equipo para este nuevo conjunto profesional de la 11, incorporado en esta temporada 88-89 al pelotón ciclista español. Recibiendo órdenes Herminio Díaz Zabala, que debe intentar aprovechar la ventaja que lleva para reservar fuerzas y en los últimos kilómetros de la etapa saber hacer buenos esos minutos de ventaja para intentar conseguir esta victoria de etapa que su conjunto
el equipo que dirige Manolo Sainz lleva persiguiendo casi desde el comienzo de la vuelta, como por ejemplo pudimos ver ayer con los intentos de Pello Ruiz Cabestany y Eduardo Chozas en los últimos kilómetros de la 9ª etapa que finalizó en Gandía. Herminio Díaz Zavala, camino del Grao de Castellón. Con el pelotón está nuestro compañero Juan Carlos Rivero. Adelante, Juan Carlos. Hemos superado ya la meta volante de Burriana con Herminio Díaz Zavala, como comentáis, en primera posición. A 8 minutos 17 segundos ha pasado Miguel Ángel Iglesias, y a 9 minutos 1 segundo Jordán, y a 9:03 el pelotón. Esa es, por tanto, la referencia exacta de carrera en el kilómetro 156. Todavía a 58, en el kilómetro 146, a 58 de la línea de llegada. El grupo que se estira en su parte delantera, parece que de él vayan tirando los hombres de Teca, aunque desde aquí es bastante difícil identificar los jerseys de los distintos corredores. 9, que ahora tienen en pantalla. Su forma de pedalear, aunque ya parece empezar a acusar el esfuerzo de los muchos kilómetros, 145 en estos momentos que lleva pedaleando en solitario, todavía se mantiene constante, mientras por detrás el líder de las metas volantes, Miguel Ángel Iglesias, ha cobrado esos segundos de ventaja, 45 a los que nos hacía referencia Juan Carlos Rivero, con respecto a este masivo pelotón que ya en los últimos kilómetros de la etapa, aunque todavía son muchos los que faltan para el final de la misma, comienza a marchar con una velocidad mayor de lo que ha tenido a lo largo de toda la jornada. En el mejor de los horarios, en el peor de los horarios previstos por la organización, se debía haber pasado exactamente a las 15:47 por la meta de Burriana, por lo tanto es previsible que para el final de la etapa esté en torno a las 5:15 de la tarde. Es la primera vez a lo largo de toda la vuelta que los corredores marchan con un retraso tan ostensible sobre el horario previsto por la organización, porque la mayoría de las veces se han cumplido y superado las medias a lo largo de todas las 9 etapas anteriores transcurridas de esta vuelta 89. Juan Carlos Rivero. Estamos junto al doctor Grande. Vamos a conocer cuál es el alcance de la lesión del corredor del Lotus Zahor, Luis Pérez, que ha tenido que abandonar, evacuado en ambulancia, y también de Anselmo Fuerte, que todavía está en carrera. Doctor Grande. Bueno, el corredor Pérez ha sido evacuado al hospital de Sagunto para realizar una exploración radiográfica, puesto que ha presentado un traumatismo muy fuerte en el hombro izquierdo y quizás una posible fractura de clavícula. Lo que pasa es que no podemos saberlo hasta realizar la radiografía. Y en cuanto a Anselmo Fuerte. A Anselmo Fuerte le ha atendido el doctor Irigoyen y parece que presentaba una herida en el cuero cabelludo, pero no sé exactamente cuál ha sido el alcance de la lesión. Intentaremos confirmar el alcance de la lesión del corredor Anselmo Fuerte, que sí que está en el pelotón. Es curioso, pero comentaba ayer Javier Mínguez en la salida de la etapa en tono un tanto jocoso, que Anselmo Fuerte tenía algunos problemas y que no iba ni siquiera a tomar la salida. Era una de las bromas típicas del comienzo de la etapa, pero hoy en cambio parece que Anselmo, el corredor madrileño del equipo BH, uno de los aspirantes al triunfo final en esta vuelta 86, en esta vuelta 89, tiene algunos problemas. Ahí vemos el pelotón rodando compacto y bastante estirado ya en los últimos kilómetros, y vemos estas imágenes de Herminio Díaz Zavala, el hombre que encabeza actualmente esta 10ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, que finalizará en Benicàssim. Una etapa que dio comienzo a las 12 menos cuarto de la mañana en Gandía, y en la que tomaron la salida 164 corredores. Después del obligado abandono de Luis Pérez, 163, por tanto, los supervivientes en la ronda hispana, cuando estamos cubriendo la 10ª etapa, poco antes de que se llegue a la mitad de la prueba. Herminio Díaz Zavala ya con aproximadamente 140, 150, más bien 150 kilómetros de escapada solitaria. La primera parte de la jornada disputada muy cerca del mar, el viento era bastante molesto. A pesar de ello, el cántabro ha tenido la suficiente fuerza como para ir aumentando su ventaja hasta llegar a esos casi 20 minutos. Poco a poco esa diferencia se ha ido reduciendo. Recordemos que todavía queda
una fase fundamental en la etapa de hoy, donde puede entablarse una dura lucha entre los favoritos. Será en el desierto de Las Palmas, kilómetro 183, a tan solo 19 de la llegada. Ahí vemos al gran pelotón, como decimos, más estirado ya, rodando a una superior velocidad, cruzando sobre ese puente. Y el Herminio Díaz Zabala ha perdido su enorme ventaja con respecto al pelotón, más por sus propias debilidades lógicas después de un esfuerzo tan largo que por el intento del gran grupo de darle caza. Solamente en estos kilómetros finales se ha incrementado algo el ritmo de la carrera. Sí, Juan Carlos Rivero, Moto 2, adelante. Hemos dialogado con el doctor Irigoyen, que es quien ha atendido a Anselmo Fuerte. Tiene una fuerte herida en la cabeza, necesita puntos de sutura, 6 o 7, que lógicamente se le tendrán que practicar una vez concluya la etapa. Ha tenido mala suerte el ciclista madrileño. Las caídas están siendo protagonistas y muy frecuentes además en esta Vuelta a España, como también ha sucedido hoy. Ahí vemos a vista de helicóptero al líder de la Vuelta a España, Omar Hernández, y son los hombres de BH junto con los de Kelme los que ostentan ahora las primeras posiciones en el grupo de cabeza. Se trata en concreto de Tomás Florit, Jaime Tomás Florit, tras él Eduardo Ruiz Santamaría, que ayer fuese protagonista también de una escapada en la primera fase de la etapa, de la novena etapa, y que ahora es el que ocupa la primera posición de ese grupo. Hay que recordar que Herminio Díaz Zabala está en la clasificación general a más de 58 minutos de Omar Hernández, del líder de la misma, y que por lo tanto nunca ha sido una preocupación para los hombres del Kelme, el equipo del líder, ni para el resto de los componentes del pelotón. Por ello que se haya permitido en el inicio su escapada y que haya cobrado una ventaja tan rápido, porque en el kilómetro 45 de carrera, apenas 30 kilómetros después de haber emprendido su aventura en solitario, ya llevaba una ventaja que rondaba los 12 minutos con respecto al pelotón. Esto le ha permitido posteriormente el reservar relativamente sus fuerzas y por tanto, a pesar del esfuerzo que supone siempre una escapada en solitario, llegará con una relativa entereza para afrontar los 50 kilómetros aproximadamente que restan ya para la conclusión de esta décima etapa. Vemos a los hombres del Kelme, del Caja Rural, en la cabeza del pelotón, por delante de ellos los del BH y Omar Hernández, el líder, que llevado por un compañero del conjunto alicantino sube a ocupar las primeras posiciones en la cabeza del gran grupo. Herminio Díaz Zabala debe estar ya muy cerca de llegar al sprint especial del Grao de Castellón. Sería un buen sitio ahí para buscar una nueva referencia y ver si va bajando el ritmo de pedaleo de Herminio Díaz Zabala. Con él está a nuestro compañero Alberto Bacigalupe. Adelante, Alberto. Hola, buenas tardes. Efectivamente, Herminio Díaz Zabala muy cerca ya de este hito puntuable. Todavía queda, sin embargo, algo así como 1 kilómetro, y una vez de que cruce bajo la pancarta os haremos la señal correspondiente para establecer también el correspondiente cronometraje. Es Díaz Zabala, un hombre que hasta ahora no había brillado en esta Vuelta a España, pero que hoy ha sabido aprovechar su oportunidad en el kilómetro 10. Y ahí le tienen, levantándose. No parece, Alberto, que lleve ya un buen ritmo de pedaleo. Bueno, evidentemente ha decrecido un tanto el ritmo, pero es consecuencia de los muchos kilómetros que lleva encima. Hay que recordar que saltó en el kilómetro 10, que el sol está pegando fuerte, a pesar de que hay momentos en que se agradece una cierta brisilla, y el corredor cántabro pues está pesando con una aventura evidentemente grande, pero yo no le veo muy alicaído. Ahí está moviendo los desarrollos,
haciendo que llegue a cumplirse lo casi imposible, pero sabedor todavía de que queda bastante para la meta. Tanto es así que cuando ha pedido, vosotros lo reflejabais estupendamente, cuando ha pedido la presencia del coche auxiliar, no era para ningún problema de su máquina ni para pedir un bidón con líquido, nada. Ha sido simplemente para preguntar qué diferencia tenía y cómo estaba la situación. Bien, pues la situación era esa que les ofrecíamos anteriormente. 9 minutos, la última referencia, corredores del BH y del Kelme ejerciendo las labores de control en el grupo, y Herminio Díaz Zabala transitando ya por el Grao de Castellón a 44 kilómetros de la línea de llegada. Al fondo vemos ya la pancarta de sprint especial. Va a ser, lógicamente, Herminio Díaz Zabala el primero en pasar por ella. Y como decía Alberto Bacigalupe, momento oportuno para tomar las referencias consabidas con respecto al pelotón. Recordar que en este punto faltarán 42 kilómetros para el final de la etapa. Este sprint especial en el Grao del Castellón por el que ha pasado el corredor del equipo de la 11, protagonista de esta etapa, Herminio Díaz Zabala. Lo cierto es que la jornada, como decíamos antes, ha sido absolutamente placentera en el aspecto climatológico, en el aspecto meteorológico, con la única aparición del viento en los kilómetros iniciales. Ahí vemos en esa imagen desde el helicóptero a Miguel Ángel Iglesias, el corredor del equipo Helios TR, que marcha con la ventaja cada vez mayor con respecto al pelotón, de la cual hemos tenido una absoluta referencia visual en estas imágenes que nos están ofreciendo. El pelotón todavía rodando con una relativa velocidad, incrementándola, eso sí, en los kilómetros finales, pero todavía sin preocuparse demasiado por la caza del hombre que marcha por delante. Siguen siendo los corredores del BH los que marchan en las primeras posiciones, con los del Kelme incorporados entre ellos y, como ven, rodando relativamente fuerte, pero sin haber dado la orden de caza y captura para el corredor que marcha destacado, ni siquiera para el segundo, Miguel Ángel Iglesias, que marcha con apenas unos 40 segundos de ventaja sobre este pelotón. Adelante, Alberto. Sí, era para haceros una precisión respecto al comportamiento estratégico tanto de Herminio como de su equipo y de su director. Cuando ha llegado a alcanzar la máxima ventaja, era el kilómetro 64 según mis datos, entre el 60 y el 64, ahí cuando ha llegado a la barrera de los 17 minutos y pico, Manolo Sainz ha dicho que debería descansar un poco, levantar un poco el pie y no desgastarse excesivamente, porque tenía que pensar más en lo que faltaba que en lo que había cubierto. De ahí que no sé hasta qué punto, cuando se ha rebajado la diferencia entre él y el paquete, ha sido promovido por el ritmo del paquete o por ese comportamiento estratégico dictado por el propio director. Creo que sería una observación francamente interesante para conocer cómo se ha desarrollado y cómo se desarrolla esta fuga de Herminio Díaz Zabala, que evidentemente está siendo uno de los hombres más activos del 11 desde que se iniciara la carrera en La Coruña. Pues la indicación está dada y debe ser Juan Carlos Rivero en la moto número 2 el que se acerque al coche de la 11 para dialogar con Manolo Sainz y saber cómo ha transcurrido para este corredor, cabeza de carrera prácticamente desde el inicio de la etapa, estos casi ya 160 kilómetros que lleva escapado por delante del gran grupo. Lo que ha comentado Alberto Bacigalupe es un poco lo que significábamos antes, que fue propio de su intento de reservar fuerzas el hecho de que haya decrecido tanto la ventaja y que por lo tanto debe de estar relativamente íntegro pese al esfuerzo para cumplir los últimos 40 kilómetros de esta jornada. BH Kelme, corredores también del equipo Teca, son en estos momentos los que conducen al pelotón. Ahí vemos a Jaume Vilamayó y también a corredores del conjunto Caja Rural que aparecen en las primeras posiciones. Son prácticamente componentes de estos tres equipos, Teca, Caja Rural, Kelme y BH, de estos cuatro equipos los que figuran en las primeras posiciones de ese gran grupo. Ahí vemos al líder, a Omar Hernández, que recordamos ayer fue penalizado con 10 segundos y con una multa económica por haberse ayudado en una moto en el ascenso al puerto del Campello, la primera dificultad montañosa que hubo en la jornada de hoy, y que por tanto esto ha revertido en la clasificación general, que pese a seguir encabezada por el corredor colombiano del equipo Kelme, tiene ahora solo ya 59 segundos de ventaja sobre el Teca
el alemán federal Peter Gilse, que es segundo, sobre Mariano Sánchez, primer español clasificado también del conjunto santanderino, 1 minuto y 14 segundos, 1:22 sobre Federico Echave, el corredor del equipo BH, y 1 minuto y 22 segundos igualmente sobre Pedro Saúl Morales, el colombiano perteneciente al equipo Kelme. Ahí tienen el coche auxiliar del equipo de la 11 dando instrucciones a Herminio Díaz Zabala. Parece que se le pide tranquilidad, que dosifique fuerzas, y por detrás el pelotón que va a neutralizar ya la salida de Miguel Ángel Iglesias. Apenas 20 metros la diferencia entre unos y otros, y casi sin querer el grupo ha alcanzado al jefe de filas del equipo Helios CR. En estos momentos Jaime Tomás Florit es el hombre que encabeza el grupo cuando se neutraliza la fuga del líder de las metas volantes, Miguel Ángel Iglesias, el hombre de Valls, que conversa con su paisano Jaime Vilamayor. Ricardo Martínez Matei, el que charlaba ahora con Miguel Ángel Iglesias, y desde luego, como puede observarse incluso por esas conversaciones, hay relajación en el grupo. Juan Carlos Rivero. Aquí estamos junto al director deportivo del equipo 11, Manuel Saiz. Bien, estábamos hablando en torno a la estrategia que puede llevar Herminio Díaz Zabala. Está decreciendo mucho la distancia, eso es por guardar fuerzas para subir el puerto que está a pocos kilómetros de la meta. Bueno, la verdad es que si le están quitando tiempo también es porque lleva muchísimos kilómetros solo, ¿no? Y efectivamente él ahora tiene que ir muy bien manejando la multiplicación, no puede tener ningún error porque en la subida es difícil, pero luego es tanto más difícil desde arriba hasta la meta, donde el pelotón va a rodar deprisa y va a ser fundamental el que tenga fuerza para poder manejar todos los desarrollos que pueda mover y que pueda usar mucho el cambio para que no note en sus piernas los cambios bruscos del terreno. Manuel Saiz está en contacto, lógicamente, con el coche auxiliar. ¿Qué posibilidades puede tener Díaz Zabala? Bueno, yo la verdad es que posibilidades las tiene, por poco, pero yo pienso que sea o no sea el vencedor va a ser por muy poca diferencia. Entonces yo ahora mismo tengo que pensar que la 11 va a conseguir su primera victoria en el campo profesional. Adelante, compañeros. Por delante todavía 44 kilómetros para Herminio Díaz Zabala. Eran las palabras de su director deportivo, Manolo Sainz, cuando ya el grupo está muy cerca también de llegar bajo la pancarta de Sprint Especial. Han pasado 6 minutos y 40 segundos desde que lo hiciera Herminio Díaz Zabala. 44 kilómetros para la llegada aquí a Benicàssim del pelotón. Un pelotón en el que los de Kelme y de Caja Rural. Sería bueno, por tanto, Juan Carlos Rivero, hablar con Javier Mínguez sobre esa función de control que están ejerciendo los hombres del equipo madrileño. Fuerte en estos kilómetros finales de la etapa. Desde la Moto 1 nos pide paso Alberto Bacigalupe. Sí, para hacer una observación. En la Vuelta al País Vasco, Belch también consiguió una victoria. Por lo tanto, era un lapsus que también los tienen los directores de los equipos. Al principio de esta transmisión, ahí vemos al pelotón pasando por el sprint especial del Grau de Castellón en estos momentos. 8 minutos 20 segundos la diferencia entre el escapado y el grupo que ha encabezado Marcel Arns. El corredor del equipo Caja Rural, que se pone primero también, afianza ese liderato que ha conseguido ya en el primer paso por Náquera. Ahí está la repetición de este sprint especial disputado en el Grau de Castellón. Marcel Arns, que tiene ahora 16 puntos. Y que por tanto pasa a ocupar ese primer puesto en la clasificación. 600 metros del final de la etapa, por lo tanto 42 kilómetros para el pelotón. Para concluir, al que ahora estamos viendo en imágenes, pedaleando en estos momentos y a la entrada precisamente de la localidad de Benicàssim, por donde debe de pasar muy cerquita, a unos 50 metros de la línea de meta, tomar una desviación a la derecha y dirigirse hacia el desierto de Las Palmas. Aquí le vemos a Herminio Díaz Zabala, dorsal 114, rodando muy cerquita del mar, junto a la playa, en los últimos kilómetros del final de esta jornada.
Son por tanto 34 los kilómetros que le faltan a Herminio Díaz Zabala para concluir la etapa. La última diferencia, 8 minutos 20 segundos. No está disminuyendo a un ritmo excesivo la ventaja del escapado. Y es que desde atrás, desde luego, todavía no se ha dado la orden de caza. Incluso es posible que no se dé, sino que sencillamente se establezca la previsible lucha entre los favoritos en el desierto de Las Palmas sin preocuparse de lo que ocurre por delante. Evidentemente da la impresión de que eso es así, que si sus fuerzas la aguantan y no tiene un desfallecimiento excesivamente grande, Herminio Díaz Zabala puede ser el vencedor de la etapa y que la lucha que pueda nacer aquí, parece que comienza en estos momentos la batalla en los primeros lugares del pelotón, iría encaminado únicamente a hacer constar acto de presencia por parte de los hombres importantes de la clasificación general. Ahí vemos los corredores del equipo Kelme, Jaume Vilamayor en concreto en la primera posición, cuando era un corredor de Listor Sigma, el que pasaba esa primera plaza del gran grupo. Juan Carlos Rivero nos pide paso mientras vemos estas imágenes del pelotón estirado ya con el fondo del mar, con el mar al fondo en estas imágenes. Juan Carlos Rivero. La referencia oficial en ese sprint especial de Grao de Castellón, Díaz Zabala en primera posición, como vosotros habéis apuntado, a 8 minutos 20 segundos Ans, y en tercer lugar con el dorsal número 83, el francés Claver Jolat. Thierry Claver-Jolat, que ha ocupado la tercera plaza, la segunda en el sprint del pelotón, en ese sprint especial de la jornada por el que acaban de pasar los corredores, situado a 42 kilómetros de la línea de meta. Todavía queda aquí en Benicàssim, dentro de unos instantes se llevará a efecto una nueva meta volante, que será la última de la jornada, justo antes de iniciar el ascenso al desierto de Las Palmas en los kilómetros finales ya de la etapa, cuando la cabeza del pelotón, como estamos viendo, comienza a moverse y se ha producido un pequeño corte con un grupito que ha cobrado algunos metros de ventaja sobre el gran grupo. Al tiempo que veíamos anteriormente ese despegue de una avioneta, parece que el grupo ha despegado también y que se ha formado ya ese pequeño corte de 7 corredores. Juan Carlos Rivero. Bien, se ha formado ese corte efectivamente, pero durante la etapa el control ha sido fuerte por parte de los hombres del BH en cabeza de pelotón. Estamos junto a su director deportivo, Javier Mínguez, que nos puede explicar las razones de ese control. No, simplemente que después de la caída del Selvo Fuerte, pues ha habido un momento que tiramos a DR, después han dejado de tirar, y ha habido un momento que ha habido un corte de unos hombres que no llevábamos ninguno, y hemos pensado que era muchísimo mejor para el Selvo Fuerte el tener ahí 2 hombres en cabeza del pelotón para marcar un ritmo que se produjera un poco de batalla y que le haga más daño a él, porque después del golpe pues no va suficientemente bien. No es que esté mal, pero llevándolo así a este ritmo que no es sencillamente fuerte, a ver si podemos salvar el desierto de Las Palmeras. Ahí está la explicación de Javier Mínguez. No era táctica de imprimir velocidad, sino de disminuirla o de hacer que la marcha fuera cómoda para que Anselmo Fuerte, que como nos acaba de confirmar su director, ha sufrido una caída y como nos decía antes el médico de la vuelta, va a tener que sufrir algunos puntos de sutura en su cuero cabelludo, en la parte de la cabeza donde ha sufrido el golpe. Ahora sí, ya con los intentos de fuga comienza a acelerarse la marcha del gran grupo y vemos como paulatinamente comienzan los saltos de hombres en la cabeza del pelotón, cerca ya de Benicàssim, para pasar por la última meta volante de la jornada y afrontar el ascenso al desierto. Por delante, mejor dicho, de ese grupo, ahí tienen a Herminio Díaz Zabala. Nos piden paso desde una de las motos, adelante. Ha sufrido un pinchazo Fabio Parra, se ha quedado rezagado aproximadamente unos 150 metros con respecto al pelotón. Vaya, tiene mala suerte el colombiano que dirige Rafa Carrasco, porque ayer, justo en el inicio del ascenso al primer puerto de la jornada, el de Campello también pinchó al mismo tiempo en las 2 ruedas. En cualquier caso, no parece que el pelotón haya tomado ningún acto, ninguna iniciativa de ataque contra el corredor colombiano del Kelme, porque ahí le ven ocupando todo el ancho de la carretera, lo que es prueba evidente de que su ritmo, de que su velocidad no es demasiado grande. Imágenes bonitas de esta playa de Benicàssim, contemplando el mar y con el pelotón rodando a una velocidad bastante baja. Lucha que contra las dificultades, contra sus propias fuerzas, está manteniendo Herminio Díaz Zabala,
el corredor del equipo de la 11 en la cabeza del gran grupo. Moto 2. Sí, Juan Carlos. Y rápidamente las instrucciones del director deportivo del equipo Kelme, Rafael Carrasco, y prácticamente, salvo Omar Hernández, todo el equipo Kelme en bloque esperando a Fabio Parra. Están teniendo que trabajar duro los dos, en estos 2 últimos días, los hombres de Kelme, a causa de esos pinchazos de Fabio Parra. En imagen, Fernando Pacheco, el hombre del TK. ¿Te parece que ha saltado también del pelotón? Que ha cobrado unos metros de ventaja sobre el gran grupo. Ahí tenemos a todo el Kelme tirando de Fabio Parra. Ahí los vemos en esta imagen que desde el helicóptero nos están ofreciendo, llevando estos 6 corredores del Kelme. Uno de ellos es Fabio Parra, por tanto 5 compañeros que se han quedado a esperarle para conducirle una vez más al pelotón, y como están viendo, pues a punto ya de ingresar en el gran grupo este corredor colombiano, líder todavía del conjunto Kelme, a pesar de que el hombre que ocupa en la primera posición en la general y vista el mayor amarillo sea Omar Hernández. Nos pedía paso Alberto Bacigalupe, Moto 1, adelante. Herminio Díaz Zabala está a 900 metros del primer paso por meta. Así que enseguida le tendréis ahí. No es exactamente un paso por la línea de meta, porque como decíamos antes, se gira hacia la derecha justo unos 40 o 50 metros antes del final de lo que será el final de la etapa cuando esta concluya. Y efectivamente al fondo, y a punto de pasar bajo la pancarta de meta volante, estamos viendo a Herminio Díaz Zabala, ahí metido entre todas esas motos y coches que acompañan la escapada en solitario de este corredor. Herminio Díaz Zabala a punto de pasar bajo este cartel de meta volante, última de la jornada y muy cerquita de la línea de meta. Esta será la recta por donde va ahora, que conducirá después hasta el final de la jornada, aunque como decimos no se pasa ahora exactamente bajo la pancarta final, sino que a unos 30 metros se desvían hacia la derecha para afrontar el ascenso al desierto de Las Palmas. Herminio Díaz Zabala ahora primero en esa meta volante y a punto de tomar esa curva hacia la derecha que le conducirá hacia el desierto de Las Palmas, justo en el instante en que le vemos ahora tomando esa desviación al corredor del equipo de la 11, Herminio Díaz Zabala. Pues está ahora a 27 kilómetros del final de la etapa. Por detrás todavía el gran grupo compacto, rodando a una velocidad bastante moderada y sin que se haya establecido todavía ningún tipo de lucha que suponemos se va a entablar dentro de muy pocos minutos ya, cuando se inicie el ascenso al desierto de Las Palmeras. De Las Palmas, mejor dicho. Como siempre en estos últimos días, hombres del líder en las primeras posiciones del grupo. Como les decía, están trabajando de firme los hombres de Rafa Carrasco en estas 2 jornadas. Es Dominique Gagne, el francés del equipo Istor Sigma. Adelante, Alberto. Y es Manolo Sainz quien toma la iniciativa. El propio director de la 11 está ya tras su corredor fugado. Va a seguir oscilando en torno a los 8 minutos y las posibilidades, por tanto, de Herminio Díaz Zabala se incrementan para conseguir la victoria final. Ahí ven la meta volante, kilómetro 175, quedarán por tanto entonces 27 kilómetros al pelotón para concluir la etapa, aunque ya son menos los que le quedan a Herminio Díaz Zabala, que hace ya unos minutos, concretamente 4. Herminio Díaz Zabala intentando conseguir su primera victoria en esta Vuelta Ciclista a España. Moto 1. Adelante, Alberto. En realidad le están dictando todo el ascenso, le están diciendo respira aquí, aprovecha ahora, no te pares, sigue. Es, diríamos, una dirección completa, exhaustiva. Es propia de Manolo Sainz, un hombre que debuta también en el campo profesional, pero que lleva bastantes años ligado al ciclismo amateur como seleccionador nacional durante bastante tiempo, y que podríamos calificarle como un intelectual de la dirección deportiva dentro del mundo del ciclismo. Ayer se comentaba como anécdota, por ejemplo, que se había dirigido haciendo 700 kilómetros de recorrido
hasta lo que luego fue el final de la novena etapa en Gandía, desde el lugar donde comenzó en Albacete la etapa, para presenciar, para ver sobre el terreno los últimos kilómetros de la jornada de ayer y poder establecer una táctica para intentar conseguir la victoria. Se llevó a la práctica con Pello Ruiz Cabestany y Eduardo Chozas, pero al final Raimund Dietzen... El grupo con un hombre, Fernando Pacheco, fuera de su disciplina, se apresta a llegar a la meta volante de Benicassim. Ahí está. Sí, Juan Carlos. Está exactamente el pelotón a 1 kilómetro ahora mismo de la meta volante. Pues pasando abajo el cartel de la meta volante se encuentra ahora el corredor de Teca, Fernando Pacheco, que hace unos instantes le vimos cómo partía del gran pelotón. Ahora pasa Fernando Pacheco por la pancarta de meta volante. 27 kilómetros, por tanto, para él, para la conclusión de esta etapa. A 6 minutos 54 segundos. A 6.54, y como el pelotón está ahora, le vemos entrando en la recta final de la etapa, por lo tanto próxima, como decíamos, a los 8 minutos, la ventaja que sobre el gran grupo está manteniendo Herminio Díaz Zabala. No hay una reacción grande en el seno del pelotón. 5.54, perdón. 5.54, la diferencia sobre Fernando Pacheco. Y ahí vemos a los hombres rápidos intentando conseguir la primera plaza en el sprint del pelotón. Es concretamente el líder de la clasificación de metas volantes, Miguel Ángel Iglesias, el corredor del equipo Helios CR, el que ha conseguido el último punto que quedaba en juego en la clasificación de metas volantes en esta etapa. A 6 minutos 38 segundos. Eso es la diferencia que tiene, 27 kilómetros de la línea de meta. El corredor escapado desde el kilómetro 11 de la jornada, Herminio Díaz Zabala, del equipo de la 11, para intentar mantenerla y proclamarse vencedor de esta 10ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. 5.54 sobre Pacheco, 6.38 sobre el pelotón. Moto 1. Moto 1. Sí, adelante, Alberto. Volvemos otra vez, ahora desde cabeza de carrera, con Manolo Sainz, para preguntar cuál es la estrategia de estos últimos kilómetros. ¿Podrá Herminio llegar en solitario a la meta? Pues hombre, la verdad es que va a estar justo, ¿no? Pero bueno, yo pienso que él ahora tiene que sufrir mucho en este puerto porque viene muy castigado. Es una zona que a él no le viene demasiado bien y que tiene que sufrir aquí. Pero si llega arriba con un par de minutos, yo pienso que sí puede llegar, ¿no? No obstante, va a estar muy justo, muy justo. Sí, le estabas diciendo que respirara. Sí, bueno, pienso que es lo más importante. Lleva mucho tiempo, ahora va a entrar en una zona donde va a acumular mucho, y cuanto más aire le entre y esto, pues mucho mejor para él, y yo pienso que es donde menos tiene que notar este cambio tan brusco, porque él ha venido rodando todo el tiempo y ahora sí hay un cambio muy importante, y es donde más cuidado tiene que tener. ¿Es un desarrollo de envergadura o de cierta envergadura dado el kilometraje que lleva andado? Bueno, sí, lo que pasa es que lleva mucho tiempo, ¿no? Yo lo que tengo que intentar en todos los tiempos, durante todo el tiempo, es intentarle mantener el mismo ritmo de piernas y que no varíe mucho, para que no note mucho los cambios del terreno, ¿no? Y es lo que tengo que intentar ahora en estos momentos. Esas son las palabras de Manolo Sainz cuando Herminio Díaz Zabala continúa la ascensión. Pues debe de intentarlo, porque en las últimas imágenes que hemos visto de Herminio Díaz Zabala se comprobaba claramente cómo ya le está empezando a costar mucho trabajo el afrontar esos kilómetros de subida del desierto de Las Palmas. El grupo que él en cabeza del pelotón ha tomado la iniciativa, y ahora sí comienza una aceleración progresiva para cubrir estos últimos kilómetros de la etapa. No se intenta, pienso yo, solamente, aunque esa no sea la meta final, alcanzar a Herminio Díaz Zabala, sino que se intenta mantener un ritmo fuerte, un ritmo duro, un ritmo rápido en la cabeza del gran grupo, para intentar que no se produzcan intentos de escaramuza y que los hombres importantes del pelotón se mantengan en su seno sin intentar la escapada. Se favorece a Omar Hernández, que debe de rodar ahí tranquilo, sin intentar temer o sin temer los intentos de ataque que se puedan producir. Ahí ven a Herminio Díaz Zabala cómo efectivamente sufre paulatinamente más en los kilómetros ya finales de la ascensión a este puerto de segunda categoría, segundo y último de la jornada de hoy, el desierto de Las Palmas, cerca ya de la meta de Benicassim. Está Herminio Díaz Zabala atravesando, hace unos instantes que ha atravesado el paraje conocido como La Comba, todavía 6 kilómetros de subida, aproximadamente a 23 de la llegada. No son unas rampas excesivamente duras, o por lo menos excesivamente largas, aunque sí tienen dureza algunas de ellas.
Es este desierto de Las Palmas, un puerto tradicional en la historia del ciclismo regional. Se sube casi siempre y en reiteradas ocasiones en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, y es un puerto que todos los corredores, directores del mundo del ciclismo español conocen sobradamente. Mantiene aproximadamente 6 minutos y medio de ventaja. Sobre el pelotón, en el que vemos a Martín Farfán, el líder de la clasificación de la montaña. En cuanto a la carretera se pone un poco cuesta arriba, son los corredores colombianos los que empiezan ya a ocupar las primeras posiciones. Por detrás también hemos visto al ganador de la etapa de ayer, Raimund Dixen, acompañado de Marino Alonso. Y como siempre... Etapa, y solo algunos hombres han quedado descolgados, no los importantes ni mucho menos de la carrera, que marchan ahí en un bloque compacto, porque es que de momento esta ascensión hasta ahora no es demasiado dura. Ninguna sorpresa en estos últimos kilómetros. Veíamos también en ese plano aéreo cómo los hombres más débiles ya empiezan a descolgarse del grupo. Quizá no tanto por la dificultad de la ascensión ni por el ritmo que han impuesto los hombres del líder, sino como por su propia debilidad, porque no es terreno adecuado a sus características. El calor indudablemente también puede hacer algo de mella a algunos corredores. Ha sido bastante intenso a lo largo de la jornada de hoy, y aunque algunos se sentirán reconfortados y beneficiados por la aparición en estas últimas jornadas del Astro Rey, otros obviamente sentirán su castigo, sobre todo en esta ascensión final, en esta 10ª etapa de la Vuelta. Desde el helicóptero, ¿por qué tiene ese nombre? Martín Farfán al mando del grupo, con José Recio a su izquierda. También vemos al fondo a Álvaro Pino y a Pedro Delgado. Como es lógico, los favoritos están ya atentos a cualquier movimiento que pueda haber en cabeza del grupo. Herminio Díaz Zavala, que mantiene aproximadamente 6 minutos de ventaja, 6 y medio de ventaja sobre ese grupo, que buscaba la referencia visual y que se pone en pie. Y ese es Fernando Pacheco, que recordamos marcha todavía por delante del pelotón, aunque me da la impresión que con el ritmo que lleva va a ser rápidamente absorbido por él mismo. Su pedaleo es muy poco fuerte, y efectivamente ahí vemos cómo están llegando las primeras unidades del gran grupo, con Martín Farfán a la cabeza, absorbiendo a Fernando Pacheco, que había intentado su aventura en solitario cuando estaba próxima a los kilómetros. Dixen, Echave, Marino Alonso, Martín Farfán, José Recio, Omar Hernández, Álvaro Pino son los hombres que ocupan las primeras posiciones de ese grupo, en el que siempre está marcando el ritmo el líder de la clasificación de la montaña. Una bellísima imagen del pelotón Moto 2. y Juan Carlos Rivero, que nos pide paso. Ahora sí se está endureciendo la ascensión, se van el pelotón también rezagados, situados en los últimos lugares, pero no es bueno el sonido de Juan Carlos Rivero. Vamos de movimiento en esa cabeza de pelotón. Fabio Parra también, que ha pasado a las primeras posiciones. Observen cómo está mirando en esa pequeña chuletita que llevan todos los ciclistas el recorrido. Pablo Vilches también en los primeros puestos, Jesús Blanco Villar, los hombres del Rialcao Postobón, que han pasado ya también a ocupar posiciones de privilegio, Pedro Muñoz, y en definitiva
todos aquellos que quieren tener algo que decir en esta Vuelta Ciclista a España. El ritmo que está imponiendo Martín Farfán en estos kilómetros de ascensión es ya bastante más rapidito. Se está subiendo a un buen ritmo. Lógicamente la diferencia, la ventaja de Herminio Díaz Zabala debe ir decreciendo bastante, pero recordemos que los últimos 19 kilómetros de la etapa, y vemos a Herminio Díaz Zabala animado por los espectadores, pero recordemos que los kilómetros finales, desde que se corona en el puerto, son casi todo cuesta abajo, y esto indudablemente puede beneficiarle. Se ha conservado las suficientes energías, los ánimos de ese espectador vestido también con un maillot de la 11, que se ha ganado ya por lo menos el refresco con esta carrerita que se ha pegado en este ascenso al desierto de Las Palmas. Está claro que es un fan, un admirador del equipo que dirige Manolo Sainz. El sufrimiento de Herminio Díaz Zabala y el pelotón estirado cada vez más, aunque todavía muy compacto, conducido ahora por Pedro Muñoz, el corredor el compañero del hombre que marcha destacado. Son los colombianos, como decíamos antes, los que rápidamente pasan en cuanto llega la primera cuesta a ocupar las posiciones delanteras. Martín Farfán, el que lleva ese maillot con granitos de café que le acredita como el primer clasificado en la montaña, y su compañero de equipo. Se trata de Rubén Darío Beltrán. En la cabeza del pelotón en estos momentos. Rubén Darío Beltrán y Martín Farfán, corredores del equipo Café de Colombia, en las primeras posiciones del gran grupo en los últimos kilómetros ya del ascenso al desierto de La Palma. Moto 2. Sí, Juan Carlos Rivero. Después de haber estado en cabeza de pelotón y de haber tratado de mantener el control de la carrera, Fernando Pacheco ahora mismo con muchos problemas para seguir el ritmo de las primeras posiciones en esta ascensión. Ha quedado una montaña por medio. Un hombre que ha saltado del grupo. Se trata de uno de los franceses del conjunto del RMO, cuyo jefe de filas es Eric Caritú. Ya parece, por tanto, que se desatan las hostilidades en el seno del gran grupo. Se trata de Jean-Claude Bagot, el corredor que ha saltado del pelotón en estos kilómetros finales de ascenso. Por detrás de él veíamos también como otros corredores intentaban los demarrajes, y es el comienzo de las hostilidades. La diferencia todavía es muy escasa con respecto a un pelotón que, aunque perdiendo, como nos comentaba Juan Carlos Rivero, unidades por detrás, se mantiene agrupado y casi compacto con la mayoría de los 163 corredores que continúan en carrera. Jean-Claude Bagot ascendiendo a un ritmo rápido, y Herminio Díaz Zabala con muchísimas mayores dificultades para mantener el ritmo de pedaleo en este ascenso a esta última dificultad montañosa de esta jornada. Apenas 3 minutos la ventaja de Herminio Díaz Zabala, que está ya a 1 kilómetro de la cima del puerto. Martín Farfán, que por detrás también ha dado un tirón. En concreto son 3 minutos y medio la ventaja que lleva Herminio Díaz Zabala, y como les decíamos, a 1 kilómetro de la línea de llegada, por tanto 20 para el final, cuando hemos visto también a Fede Chávez y a Pedro Muñoz. Por tanto, como les decíamos, las hostilidades que se han iniciado ya dentro del gran grupo. Ahí vemos a Jean-Claude Bagot, que va a ser alcanzado por esa vanguardia del gran grupo, que en las últimas imágenes hemos visto compuesta por Martín Farfán, Pedro Muñoz y Federico Echave. Jean-Claude Bagot, el corredor del equipo RMO, sufriendo ya el peso del esfuerzo realizado. Y en estas imágenes vemos cómo va a ser absorbido ya por esa cabeza del pelotón, del que tira el compañero de Herminio Díaz Zabala, Pedro Muñoz, el corredor del equipo de la 11, que vemos ahora aparecer ahí, absorbiendo a Jean-Claude Bagot como hombre avanzado de un gran grupo que continúa compacto pero estirado, con Pedro Delgado también apareciendo ya en las primeras posiciones del pelotón. Sí, Alberto Bacigalupa, adelante. Herminio Díaz Zabala bajo la pancarta del premio de la montaña. Comienza el descenso hacia la meta.
19 kilómetros, por tanto, para el corredor santanderino en su ilusión de esta etapa de conseguir la victoria, con Ángel Ocaña saltando también en la cabeza del pelotón. El corredor del equipo Lotus Taor, Ángel Ocaña, que ha demarrado fortísimamente y que ha cobrado rápidamente unos metros de ventaja sobre el gran grupo. Manolo Sainz, el director del Herminio Díaz Zabala, pedía que se llegara a la cima del puerto con unos 2 minutos de ventaja para poder llegar victorioso a la meta. De momento 3:30 la ventaja que lleva su corredor, pero por detrás se acelera el ritmo y Ángel Ocaña, que ha tomado esos metros de ventaja. Observen cómo se ha estirado el grupo, producto de las aceleraciones que se han vivido en los últimos kilómetros. Recordamos ya descendiendo el desierto de Las Palmas, Herminio Díaz Zabala, y como avanzadilla del gran grupo el corredor de Lotus Taor, Ángel Ocaña, que ha demarrado muy fuerte y que ha cobrado rápidamente unos metros de ventaja. Ahí le ven, Ángel Ocaña, camino de la cima de este puerto, con un fuerte pedaleo todavía en estos momentos. El corredor del equipo que dirige Miguel Moreno, que como siempre y es habitual en él, está muy activo en el transcurso de esta Vuelta 89. Todavía poco más de 1 kilómetro de llegar a la cima del puerto. La ventaja va a ser mayor de la que pedía Manolo Sainz para su corredor en la cima del puerto. Acaba de pasar ahora Ángel Ocaña por la cima del puerto con 3 minutos de retardo. Por 1 kilómetro para la cima del puerto, con 3 minutos de retardo sobre el corredor Herminio Díaz Zabala. Se mantendrán un poco más o menos las mismas referencias en la cima y por lo tanto, como decíamos, va a tener mayor ventaja para esos últimos 19 kilómetros Herminio Díaz Zabala de la que pedía su director de equipo Manolo Sainz. Ahí está el demarraje de Pedro Delgado. Atención, que ha salido del gran grupo el corredor segoviano, que pasa a Ángel Ocaña como una auténtica locomotora. El corredor granadino intenta seguir la rueda de Pedro Delgado y 800 metros para el final del desierto de Las Palmas para Perico Delgado, el ganador del último Tour de Francia, que al igual que ayer en el Alto del Campello trata de hacer una demostración, una muestra para tocar psicológicamente a sus rivales de lo fuerte que se encuentra en estos momentos. A punto de coronar Pedro Delgado y Ángel Ocaña, ahora lo hacen la cima del desierto de Las Palmas. Con 2 minutos 40 segundos de ventaja para Herminio Díaz Zabala. 2 minutos 40 segundos la diferencia entre unos y otros, pero atención, señores, porque esto ya se ha puesto serio. Ayer Pedro Delgado dio un aviso, hoy ha dado otro, demostrando a sus rivales que se encuentra en un magnífico estado de forma. Rápidamente, en cualquier caso, habíamos visto la reacción de los corredores del equipo Kelmes, de suponer que Fabio Parra entre ellos, que se habían lanzado en persecución de Pedro Delgado y al que daban alcance nada más pasar la cima, formándose un grupito en cabeza de 5 o 6 corredores que lógicamente enseguida va a ser absorbido por el gran grupo. Este es Herminio Díaz Zabala, ahora sí, sacando de dentro todas las fuerzas que le quedan y lanzándose en pos de la línea de meta. Ya vemos otra vez a los corredores del Kelme en la cabeza del pelotón, Perico Delgado ocupando la segunda posición y ese pequeño corte en un pelotón estiradísimo que se ha producido por el demarraje fortísimo de Pedro Delgado en el último kilómetro de la ascensión al desierto de Las Palmas. Ha acelerado tremendamente su ritmo el grupo merced a ese toque de alarma que ha generado el tirón de Pedro Delgado, otro de sus compañeros, Miguel Indurain, el que veíamos pasar fugazmente. Observen qué altísima velocidad llevan los corredores en el descenso. Y los que han pasado hasta ahora: Álvaro Pino, Pedro Delgado, Miguel Indurain, Fabio Parra y Raimund Dietzen, es decir, la élite del ciclismo en esta Vuelta 89. Están todos atentos en la cabeza del gran grupo. El intento de demarraje de Perico Delgado hizo cundir la voz de alarma y todos los hombres importantes han pasado a la cabeza del pelotón para que el demarraje del corredor segoviano fuera simplemente eso, un demarraje, y la cosa no pasara de ahí. Veloces como flechas. Nos piden paso nuestro compañero Juan Carlos Rivero. El pelotón ahora absolutamente disgregado, aunque lo importante está ahí de carrera con una velocidad siempre espectacular, ahora mismo de 80 kilómetros por hora. Esa debe ser más o menos también a la que va Herminio Díaz Zabala, que vemos en nuestras imágenes. Fortísimo,
y aprovechando sus últimas fuerzas para intentar conseguir esta victoria de etapa. Ahí el pelotón súper estirado en este descenso hacia la línea de meta, para la que faltan aproximadamente unos 17 kilómetros. Terreno más que propicio ahora para un Herminio Díaz Zabala, que lleva en sus piernas más de 170 kilómetros de escapada solitaria. Este descenso le viene como anillo al dedo, ya con las energías bastante desgastadas. Un par de kilómetros aproximadamente le quedan a Herminio Díaz Zabala para concluir el descenso, y después será terreno llano hasta el final de la etapa, lo que favorecerá indudablemente al pelotón perseguidor, aunque es de suponer que retorne la tranquilidad al mismo después de este toque de alarma que cundió en el último kilómetro de la ascensión tras el ataque, pienso yo que demostrativo únicamente de su buen momento de forma de Pedro Delgado, que lógicamente no debía de tener otra pretensión el corredor segoviano, nada más que la de hacer patente al resto de sus principales rivales, que se encuentra ahí en los momentos adecuados y en un extraordinario momento de forma. Pero respondieron inmediatamente Fabio Parra, Álvaro Pino, Raimund Dietzen y todos los hombres importantes, demostrando que también ellos están en situación de privilegio, en condiciones adecuadas para optar a la victoria final de esta vuelta, que concluirá el próximo día 15, día de San Isidro, en Madrid. Y me parece a mí que una vez más vamos a tener emoción en un final de etapa de Vuelta a España, porque se ha reducido en 10 segundos la ventaja que lleva Herminio Díaz Zabala. Ahora es de 2 minutos y medio, cada vez menos la diferencia de este hombre, que se encuentra ya bastante cerca de los 10 últimos kilómetros. A punto ya, por tanto, de concluir el descenso. Ahí ven el pelotón estiradísimo y rodando a una enorme velocidad. Camino del llano y conducido en las primeras posiciones por los hombres importantes de la clasificación general, que no quieren sorpresas y que se han aprestado rápidamente a subir a la cabeza del gran grupo en el momento necesario. Parece que va disminuyendo la velocidad y los hombres que habían quedado por detrás van llegando a las primeras posiciones de este compacto pelotón, en el que los hombres del equipo Kelme tomarán probablemente la responsabilidad de conducirlo hasta el final de la etapa. Herminio Díaz de un descenso de la velocidad. Las dificultades del terreno con esos árboles producen interferencia en las señales entre nuestras motos y helicópteros, pero ahí ven perfectamente cómo un pelotón compuesto por la mayoría de los hombres que participan en esta Vuelta a España va camino de la línea de meta de Benicàssim, persiguiendo a este hombre, a Herminio Díaz Zabala. En el ermitorio de la Magdalena está el final del descenso y ahí quedarán 11 kilómetros para el final de la etapa. Ya vemos aquí que, aunque todavía bajando, el terreno se ha tornado más llano para el corredor Herminio Díaz Zabala. Pues vamos a intentar establecer ahí una nueva referencia con un Herminio Díaz Zabala que mete la cabeza en el manillar, que aprieta un poco más sus manos a la bicicleta, intentando apurar hasta el último momento esa escapada solitaria. Ahora sí que estamos ya en terreno llano al entrar en la carretera nacional 340, y Herminio Díaz Zabala tendrá que vivir estos 11 últimos kilómetros de esta etapa con toda su energía acumulada, con la poca que le pueda quedar, para intentar conseguir la victoria. Sería el justo premio a un duro trabajo, a un tremendo esfuerzo, el realizado hoy por el corredor cántabro del equipo de la ONCE. Son ya 180 los kilómetros que lleva rodando en solitario Herminio Díaz Zabala. Está aproximadamente a 11 kilómetros, como ya ha quedado dicho. Ahí al fondo vemos ya la llegada. pancarta de los 10 kilómetros para el final de la etapa. Allí al fondo aparece.
y por tanto a punto de pasar por la pancarta de 10 kilómetros y recibiendo permanentemente las instrucciones y los ánimos de su director Manolo Sainz, que al final de la carrera ha pasado a acompañar a su corredor después de que hubiera sido el segundo director del equipo el que se acercaba hasta él en los momentos culminantes del resto de la carrera. Vamos a ver el paso de Herminio Díaz Zabala por la pancarta de 10 kilómetros para el final, e inmediatamente después iremos a nuestro compañero Juan Carlos Rivero, que nos está pidiendo paso. Ahí va Herminio Díaz Zabala, apenas ya 200 metros para la pancarta por la que va a pasar en estos momentos, y por lo tanto 10 kilómetros para el final de la aventura de este hombre que es cabeza de carrera en esta 10ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Juan Carlos Rivero, Moto 2, adelante. A expensas de lo que pueda suceder y si esa cabeza de carrera caza o no a Herminio Díaz Zabala, ahora mismo, después de haber tenido algunos problemas en el descenso, ha conseguido incorporarse a ese grupo uno de los hombres candidatos siempre al sprint, Malcolm Elliott. Da la impresión... 2.33 la ventaja. La ventaja de 2 minutos 33 segundos que tiene Herminio Díaz Zabala con respecto a un pelotón que comienza a rodar bastante rápido en estos últimos kilómetros, apareciendo en las primeras posiciones los corredores del Reynolds, del Kelme, el líder Omar Hernández. Y vamos a ver qué nos cuenta Jan El Llano a menos de 10 kilómetros para el final. La Moto 1 de Televisión Española, Alberto Bacigalupe, adelante. Hola, pues os puedo contar que Manolo Sainz está hecho un manojo de nervios, no hace más que pellizcarse la nuez, el cuello, grita desaforadamente, aquí le podéis oír, y grita tanto que apenas se le entiende. Habría que aplicar aquello de vísteme despacio que tengo prisa. El caso es que estamos viviendo todos una tensión impresionante, porque no cabe duda que a todo buen aficionado al ciclismo, al deporte en sí, le afecta muchísimo una gesta como estas, caso de que no culmine en éxito. Yo creo que ahora mismo todos los telespectadores están en favor de Herminio Díaz Zabala, y creo que de este hombre que grita así. Tiene el apoyo de todo la afición al ciclismo Herminio Díaz Zabala, y vamos a ver el grupo que está a punto de pasar también por la pancarta de 10 kilómetros para el final de la etapa. Un grupo en el que toman posiciones los hombres interesados Caritú en esta clasificación. Es Eric Caritú, el actual campeón de Francia de fondo en carretera, dorsal 81 del equipo RMO, y la pancarta de 10 kilómetros para el final en el fondo de sus imágenes. A punto de llegar Eric Caritú, vanguardia ahora de este pelotón perseguidor, tras él Federico Echave, y son estos dos hombres los que encabezan el gran grupo al paso por la pancarta de 10 kilómetros para el final. 2.17. 2.17, dura lucha contra el tiempo y contra su propio desgaste de fuerzas, la que va a tener que realizar Herminio Díaz Zabala en los 8 kilómetros largos que le quedarán para la conclusión de esta etapa. Pedro. Sí, Alberto, adelante. Y contra el propio trazado, porque está en el lugar menos adecuado para que un hombre viaje en solitario. Carretera general, amplia, de buen piso, sin un viento que le ayude y con una serie de hombres detrás deseando neutralizarle. Sí, efectivamente, todo favorece al pelotón perseguidor, que de tomar la responsabilidad de la caza podría hacerlo en estos kilómetros finales. Ahí vemos la referencia al paso por la pancarta de 10 kilómetros para el final, 2 minutos 17 segundos de ventaja de Herminio Díaz Zabala con respecto a este pelotón, tras el cual Juan Carlos Rivero nos pide paso. Sí, exactamente. Fede Echave y Eric Caritú habían tomado unos metros de ventaja. Ahora los de salir son permanentes, pero de momento marcha agrupado el pelotón. Otro hombre del Listor Sigma, el que intenta la fuga en solitario, se trata de Jan Nevens. Alberto Bacigalupe. Sí, entramos a Benicassim Playas. Es el giro a la derecha que marca el libro de ruta. Herminio Díaz Zabala más próximo al éxito, pero todavía con dificultades. 7 kilómetros. Y casi 5 horas las que este corredor lleva escapado. Son algunas más, 5 horas y 9 minutos los que van de carrera, pero casi 5 las que Herminio Díaz Zabala lleva pedaleando en solitario. Para recorrer 185 kilómetros en solitario. Evidentemente un durísimo esfuerzo que merecería su recompensa en el final de esta etapa, pero el ciclismo es un deporte duro y sacrificado y no siempre se paga el trabajo con el justo premio. Y el cronómetro que está corriendo, 2.17
la última referencia. Ya por detrás se ha acelerado tremendamente el ritmo del gran grupo. Son distintos corredores. Helmut Belselberger todavía con la secuela, con la huella de la caída que tuvo hace 3 días y que le dañó su ceja izquierda, el que marcha ahora en primera posición. Los corredores del Caja Rural, o ese corredor del Caja Rural, que no es trabajo de equipo, en estos intentos continuos ya en los últimos kilómetros de abandonar la disciplina del gran grupo. Entrando en estos momentos, ha entrado ya Herminio Díaz Zabala en Carrarasa Moino, en la zona de la playa, muy cerca de Benicassim. En fila de A1 ya, en clara marcha de caza y de ruptura de hostilidades cuando el terreno es llano y se busca la máxima velocidad. 4 hombres por delante y atención porque ha bajado bastante la diferencia de Herminio Díaz Zabala, aproximadamente 1 minuto y 40 segundos, la ventaja que mantiene este hombre. Ya en las puertas de Benicassim, sacando fuerzas de flaqueza. Observen ustedes cómo en esos 4 kilómetros de llano le han rebajado a 40 segundos. Y eso que no se había establecido una clara caza por él, sino que ha sido producto únicamente de los intentos de desmarraje que se han producido en la cabeza del pelotón y de su propio quebranto de fuerzas, después de esos 190 kilómetros prácticamente que lleva pedaleando solo contra el viento y contra las dificultades orográficas que se le han planteado a lo largo de la carrera. Peter Ilse, el hombre que ocupa ahora la posición detrás de Patrice Snoll. Enseguida otro corredor va a intentar el salto. Dentro de un instante van a poder ustedes comprobarlo. Es una imagen rara de un pelotón, agrupado en la cabeza y estirado al final, como si se hubiera producido una especie de frenada en las unidades de vanguardia, mientras que continúan llegando los hombres por detrás en esta bella imagen de un pelotón ocupando en la parte delantera prácticamente el ancho de la carretera y en el resto del grupo en fila india. Herminio Díaz Zabala, Manolo Sainz. Pocas veces un director deportivo le dice tantas cosas a un corredor durante el desarrollo de la etapa. Y atención porque todavía se va reduciendo su ventaja, ahora ya de 1,5 minutos, cuando estamos prácticamente en los 5 últimos kilómetros de recorrido. Juan Carlos Rivero desde la Moto 2. En este instante el pelotón entrando en las calles de Benicassim. Y vemos los corredores de Teca que han pasado a conducir el pelotón y la diferencia del hombre de cabeza, Herminio Díaz Zabala, con respecto al gran grupo que va en continua disminución, paulatinamente y de forma no excesivamente rápida, pero va pagando el peso del esfuerzo realizado. Tal y como sucediera ayer con los 5 escapados que fueron alcanzados por el grupo justo en la línea de llegada de Gandía. Hoy vamos a ver si Herminio Díaz Zabala puede conseguir llegar aquí en solitario. De momento mantiene aproximadamente 1 minuto y 10 segundos sobre el grupo. El paso por el desierto de Las Palmas, donde fue primero Herminio Díaz Zabala, recordarán, segunda posición, como todos vimos, para Pedro Delgado. Ángel Ocaña logró la 3ª plaza, Iñaki Gastón la 4ª, Fabio Parra la 5ª y el corredor Tomás Florit del equipo BH la 6ª posición. Aquí vemos las playas de Benicassim, el pelotón rodando rápido y Herminio Díaz Zabala buscando la victoria, el éxito, el triunfo en esta 10ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Alberto Leanid Barrutia es el hombre que conducía en estos momentos el pelotón. No hay una clara disposición de ningún conjunto de la caza del hombre fugado, y es propiamente la aceleración del ritmo de la carrera en los kilómetros finales, como lógicamente sucede siempre, y las pocas fuerzas que ya le quedan al hombre de cabeza lo que está dando al traste con su ventaja, que recordamos llegó a ser
de alrededor de 18 minutos cuando se estaba en el kilómetro 75 de carrera. Y que ahora tan solo le queda 1 minuto y 10 segundos, cuando de nuevo es Nevens el que ha pegado un nuevo acelerón. Esto no conviene nada a los intereses de Herminio Díaz Zabala. Moto 2. Juan Carlos Rivero. Ahí veréis al hombre que acaba de salir con aproximadamente unos 10 metros, pero ha reaccionado con fuerza el pelotón. Como decía Ramón Pizarro, todo esto redunda en un perjuicio claro de Herminio Díaz Zabala. Las imágenes que nos ofrecen ahora desde el helicóptero no dan todavía una referencia por la avanzadilla del pelotón y Juan Carlos Rivero que pide paso. Estas fugas, como estáis analizando, lógicamente aceleran el ritmo del pelotón. Hay un grupo ahora de 4 hombres con unas diferencias de aproximadamente unos 15 metros tan solo respecto al gran grupo. Uno de ellos es el yugoslavo del equipo Carrera, Primoz Zerin, el otro es Helmut Besselberger y el otro me ha parecido Néstor Mora. Vamos a ver Helmut Besselberger, el corredor del Caja Rural que vemos ahora en imagen. Este es el corredor del equipo Kelme, efectivamente Néstor Mora. Ahí está Primoz Zerin, el yugoslavo del equipo Carrera, y el hombre que se había ido primero, Jan Nevens, el corredor del equipo Sigma. Estos 4 hombres, algunos metros de ventaja sobre el gran pelotón, y el esfuerzo en solitario de Herminio Díaz Zabala en sus últimas pedaladas, intentando sacar fuerza de donde seguramente ya no las tendrá, intentando hacer buena su ilusión de conseguir una victoria de etapa en la Vuelta Ciclista a España. El grupo que sigue constantemente sometido a los intentos de marraje en su cabeza, después de que esos 4 hombres da la impresión de que han sido absorbidos ya por la cabeza del mismo. Continúan produciéndose los continuos demarrajes. Es José Salvador Sanchís, el corredor que en estos momentos ha tomado la iniciativa en la cabeza del pelotón, el corredor del equipo Caja Rural, valenciano, y que también ayer estuvo activo durante el desarrollo de la etapa por su tierra. Yo no sé, pero pueden ustedes imaginar esa especie de angustia que debe estar sintiendo Herminio Díaz Zabala después de unos 190 kilómetros de fuga solitaria, saber que cada vez le va recortando la ventaja el pelotón y que le quedan ya muy pocos kilómetros para culminar con éxito su aventura solitaria de hoy. Ahí tienen a Herminio Díaz Zabala, todavía con fuerzas para meter la cabeza en el manillar y muy cerca de disputar los 2000 últimos metros. Aproximadamente 2 kilómetros le deben quedar para el final de la etapa. Una angustia que casi nos está contagiando a todos en ese esfuerzo que vemos de Herminio Díaz Zabala, que debería de tener su recompensa, lógicamente, en la línea de llegada de Benicàssim. Una línea de llegada, por cierto, que está situada tras una recta de aproximadamente 500 metros con ligera subida. El libro de ruta dice que un 3%, pero a mí me da la impresión de que es bastante menos. Pero en cualquier caso, una pequeña subida. Sí, Alberto, adelante. 1 kilómetro y 100 metros para el final respecto de Herminio Díaz Zabala. 1 kilómetro ahora exactamente para el corredor Herminio Díaz Zabala. Pasa por la pancarta y las poquitas fuerzas que tenga deben ser aprovechadas ahora al límite máximo para intentar llegar a la línea de meta. Da la impresión de que va a poder conseguirlo Juan Carlos Rivero. 1 kilómetro y poco más, aproximadamente 300 metros para el pelotón. Va a llegar Herminio Díaz Zabala, debe de llegar Herminio Díaz Zabala a conseguir la victoria final en esta vuelta. 39 segundos. En esta 10ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, 39 segundos que deben ser suficientes para conseguir la victoria. Aquí vemos al pelotón y ya visualmente tenemos también en la recta de llegada referencia del corredor. Era algo más la ventaja, ¿no? 39 segundos 39 la segundos. Ventaja con la que ha afrontado Herminio Díaz Zabala. Ya vemos a Herminio Díaz Zabala aparecer al fondo de esta recta de llegada. Aproximadamente 400 metros para el final de la etapa para el corredor santanderino del equipo de la 11. Todavía al fondo de las imágenes no aparece el pelotón perseguidor. Por lo tanto, debe de proclamarse vencedor de la etapa. Ahora aparece el pelotón al fondo de las imágenes, persiguiendo a Herminio Díaz Zabala, que debe llegar, que debe ser el vencedor de esta 10ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, aunque por muy poquito, porque su sprint final, el gran grupo se lo va a ir echando encima y veremos como en la línea de llegada van a ser muy poquitos los segundos que tiene de ventaja sobre el gran pelotón. El aplauso que llegará hasta todos ustedes de la
la gente congregada en esta avenida de Castellón de Benicàssim y la alegría de Herminio Díaz Zabala, vencedor de la 10ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, con un pelotón que ha comenzado ya a 200 metros de la llegada, el sprint para buscar la segunda plaza en la recta final. Segunda plaza que ha conseguido el corredor del conjunto Helios CR, Antonio Esparza, en la línea de meta. Por delante me da la impresión que ha sido del corredor del ADR, Edi Plancar, posiblemente el que haya logrado la tercera plaza. Se quejaba, también hemos podido apreciar en ese sprint, Manuel Jorge Domínguez, que le ha cerrado el soviético Muravsky, otro de los hombres que ha entrado en las primeras posiciones del pelotón, que ha llegado a 17 segundos de este hombre que ven ahora echándose las manos a la cabeza de alegría. Casi no da crédito a su propia alegría, y por delante de nosotros está pasando ahora Anselmo Fuerte, el corredor del equipo BH, al que hemos visto sangrando en la cabeza y en el que dentro de unos instantes nuestro compañero Emilio Tamargo va a intentar dialogar con él. Manuel Jorge Domínguez quejándose, efectivamente pegado contra las vallas por el cierre del corredor soviético del equipo Alfa Lum, y el sprint en el que Antonio Esparza bate por apenas media rueda al corredor, creo, Edi Plancar del equipo ADR. Intenta nuestro compañero Emilio Tamargo acercarse al lugar donde se encuentra Anselmo Fuerte para intentar dialogar con él. Lo que tratábamos, compañeros, era de que los telespectadores españoles viesen lo que es un ciclista de cuerpo entero. Vamos a ver, Anselmo, si es posible que te acerques a nuestra cámara. Perdóname, reacciona casi con auténticos gestos de dolor cada vez que tratamos de tocarle el brazo. De todos modos, mientras tanto, digamos que el tiempo invertido ha sido de 5 horas, 20 minutos, 28 segundos, y que el segundo en llegar, Antonio Esparza, lo hizo a 14 segundos oficialmente del primer clasificado, de Herminio Díaz Zabala. Aquí tenemos ya, por favor, si no os importa, Anselmo Fuerte. Va a ser muy difícil. Estamos viendo a nuestro compañero Emilio Tamargo y vamos a ver si se establece un mínimo orden. 28 segundos a 14 segundos, Antonio Esparza dando